Buenas tardes, esto es Nueva Argentina, buen sábado a todos, estamos acá generando conciencia nacional. Si no lo hicieron, no se olviden de suscribir a nuestro canal de YouTube, donde podrán replicar todas las veces los videos que quieran, compartirlo y ayudarnos, porque en estos días donde pasan tantas cosas, hablar de estos temas y sobre todo no permitir que cierta prensa y cierta opinión fácil nos ganen la batalla, digamos, en lo cultural. Así que sigamos generando conciencia nacional. Nuestro canal es Línea Nacional, así que suscríbanse, los esperamos. Soy Lucas Enfania, a mi lado como siempre lo tengo a Alejandro Gando. ¿Cómo estás, Ale? Bien, ¿vos, Lucas? Bien, en lo personal, digamos, individual. Vamos a hablar un poco del tema del Amazonas, que es un tema que se ha hablado muchísimo y me llamó la atención que es uno de esos temas en los cuales cualquier persona que quizá no tenga mucha opinión sobre política y no le interese demasiado, también se animó a opinar sobre estas cosas. Me di cuenta que es uno de esos temas que genera mucha repercusión, pero también vamos a tratar de darle un entre y un tipo de opinión que pueda ayudar a fortalecer el debate y sobre todo ampliar la visión de este tema. En el primer bloque vamos a hablar un poco de la complicidad del establishment político y mediático, que vemos que, como estoy diciendo, se habla de las trivialidades del tema, y si no es el dólar es que se queman los bosques nada más. Es una cuestión solamente que pareciera medioambiental nada más. En el segundo vamos a hablar un poco de cómo con la excusa de la ecología se llevan nuestros recursos, y acá hablo como sudamericano. En el tercero, finalmente, hablamos de cómo la salida es recuperar el sueño de la Argentina industrial, que es el que nos debemos toda la región. Vamos a empezar el primero, Ale. Una vez más, te das cuenta que se habla mucho a veces del Amazonas porque es el tema que salió ahora candente. Pero, por ejemplo, por el cambio climático, Argentina sufre ciclos más largos de sequía. Esto es nota del 21 de agosto, que también nos afecta muchísimo. Es una nota de Agendar Web. Dice, aunque el aumento de la temperatura y el de la frecuencia de las precipitaciones intensas son los fenómenos más conocidos del cambio climático en Argentina, los investigadores observan que se está dando en el país un incremento de las secuencias secas, incluso más de 15 días, lo que en determinadas épocas del año puede impactar en el sector productivo agrícola. Obviamente acá nos damos cuenta que podemos visualizar mejor, entendemos también por qué llama tanto la cuestión del Amazonas, porque es nuestra tierra, ¿sí? Acá sí realmente que podemos decir en cierto aspecto que no hay límites ni fronteras. Para nosotros preocuparnos, por supuesto, por el pulmón, llamémosle Sudamérica, ¿no? Uno de los pulmones de Sudamérica. Ahora, por otro lado, no podemos negar nuestro lado racional, ¿no? Y como vos bien mencionabas, tratar de direccionar esta atención que vemos y que nos llama la atención: se está quemando el Amazonas, se está quemando el pulmón de Sudamérica, pero por otro lado, como dice esta noticia muy bien, los bosques en Argentina se vienen desmontando, pero hace décadas, ¿sí? Llegar a la socialdemocracia, hablamos de 1983, cuando perdemos la guerra en Malvinas, cuando se nos impone este régimen democrático, que nadie salió a marchar por él, sino los vencedores, hay que decirlo, nos lo imponen. Uno puede empezar a ver que la cuestión climática, que por ejemplo Perón en su vuelta empezó a mencionar, siendo uno de los grandes adelantados en esta cuestión, nadie la tiene en cuenta. Y llama mucho la atención que no nadie tiene en cuenta los demócratas, los humanistas, los reyes del amor y la paz. Pero sí, en cambio, los reyes del amor y la paz se han preocupado, y bastante, o les ha importado poco y nada, que se desmonten gran cantidad de bosques nativos. Ahora de repente son los mismos que ponen el grito al cielo por la cuestión Amazonas, pero los mismos que ponen el grito al cielo son los mismos que permitieron que diferentes ONG, sí, entraran a Brasil con intereses absolutamente foráneos, con intereses que no importan para nada, la verdad, la cuestión de la contaminación y demás. Y hay que mencionarlo bien esto, que estas ONG que han entrado a Brasil son ONG financiadas por las mismas corporaciones que contaminan. Exactamente. ¿Sí? O sea, Dios y el diablo son lo mismo acá. O sea, el diablo es el quien te da a su salvador, digamos. Exactamente. Fíjate que eso que mencionaste es muy cierto, porque el desmonte en la selva amazónica viene desde incluso quizá desde Cardoso, y un poco, y Lula ya empezó con un desmonte porque también tenía que plantar la soja. Recordemos que Lula fue uno de los abanderados, como todos los gobiernos de ese tinte en la región, del modelo sojero. Así que no es que ahora parece que son defensores de
digamos, de la ecología, pero antes también desmontaron el Amazonas. Claro, ahora llaman la atención porque, bueno, Acá lo hicieron en Argentina. no pueden tapar el sol con una mano. No, Y exactamente. no el pulmón de Sudamérica, por supuesto. Bolsonaro bien le echa la culpa a los progres, pero por otro lado, a Bolsonaro tampoco le interesa absolutamente nada la cuestión ecológica. No, En este aspecto creo que es bastante ignorante y en otros aspectos como lo económico también. sí, exactamente. Ha demostrado bastante la hilacha, digamos. Esperemos que la línea interna militar nacionalista del ejército pueda, industrialista pueda ayudarlo un poco, ¿no? Al economista para que se den cuenta que acá la cuestión es, lo que bien mencionas, presten atención ustedes, ¿qué dijo Lucas cuando empieza el programa? Es algo para reflexionar, para generar conciencia nacional. ¿Por qué mencionamos tanto esto? Hacemos hincapié en la conciencia nacional. Porque pensar según la conciencia nacional, el interés nacional, nos damos cuenta de la cuestión ecológica. ¿Cuál es la solución? Por ejemplo, los bosques y más, los montes. ¿Crear parques nacionales? Exactamente. Y para eso nos damos cuenta que necesitamos ¿qué? Un Estado-nación soberano. Exactamente. Aquí desaparecen ideologías de derecha, de izquierda, peronistas, antiperonistas, radicales y demás, y solamente queda primero el interés nacional, que es el que más beneficia a todos, porque protege los intereses de todos. En este aspecto que se contaminan y se destruyan, como bien menciona esta nota, los bosques nativos, nos afecta a todos. ¿Sí? Fíjate, por ejemplo, acá hay otra nota del mismo portal. Dice incendios en el Amazonas y también hay deforestación en el Chaco. Esa fue una nota de ayer. Mientras el mundo se estremece por los incendios en el Amazonas, los bosques nativos de la Argentina también se encuentran bajo asedio. Informes oficiales y estudios realizados por institutos científicos muestran que se pierden anualmente cientos de miles de hectáreas de estos tesoros de la naturaleza que brindan servicios indispensables para la vida y el desarrollo socioeconómico. Después del Amazonas, el Gran Chaco es la ecorregión boscosa más extensa del continente americano, no menor, y la que despierta mayor preocupación. La cual se viene desmontando hace mucho tiempo. ¿Y por qué genera tanta bronca? Porque muchos dirán, bueno, Alejandro, tenemos que talar esto para generar trabajo y demás. Uno diría el tema que como no hay conciencia nacional, no se cuida el interés nacional, no hay planificación. No que se está desmontando y se está pensando en un futuro cercano que se vuelva a recuperar ese bosque. No, se está destruyendo ese bosque. Exactamente. Y también por qué da bronca, ¿por qué nos indignamos tanto acá con Lucas en Nueva Argentina? Pues tenemos un territorio enorme. Y que encima tengamos un territorio enorme que tenemos que poblar y lo destruyamos, uno dice que es un chiste, ¿me entendés? O sea, no se pueden realmente planificar, a ver, plantaciones de árboles y demás que nos permitan, sin no tener que desmontar esto. Pero no, pero los socialdemócratas no piensan así. Los socialdemócratas piensan acorde a las elecciones. No, yo tengo que ganar elecciones, yo tengo que destruir esto, tengo que destruir este bosque para que saquen la madera quienes a mí me financien la elección, por supuesto. Exactamente. Después los argentinos, el interés nacional, Sudamérica, me importa un bledo. Ah, eso sí, pero si el Amazonas se quema, como salta la opinión pública y como yo vivo de las elecciones, ahí como buen hipócrita voy y digo, no, estoy en contra de esto. Pero cuando fui parte del gobierno, si soy parte del gobierno, no hago absolutamente nada para detener esta destrucción. Es lo que podemos llamar un pequeño Amazonas argentino, que es el Chaco. Exactamente, sí, tal cual. Bueno, fíjate que vos mencionabas el tema de no pensar al futuro. Fíjate esta nota. El gobierno prorroga por 15 años las cuotas de pesca para condicionar la política futura. Esta pretensión de prorrogar por 15 años más las cuotas individuales de captura pretende atar de manos al próximo gobierno que tenga previsto efectuar profundas reformas de la administración de recursos pesqueros. Es decir, si se quiere reformar el sistema pesquero para que pueda servir más al interés nacional, que se pueda utilizar los recursos, defenderlos mejor, reconstruir la industria naval incluso para defender esos recursos y convertirlos en valor agregado, bueno, va a estar atado de pies y manos de acá a 15 años más. Claro, ahí sí para joderse en el otro, sí, y en los argentinos sí planificamos. Ahora, para mejorar la calidad de vida de los argentinos, no, por supuesto eso no. Para generar una deuda a 100 años, ahí sí la verdad planificamos a futuro. Se junta todo el Congreso. Que la arregle otro, porque como yo, claro, no llamo al Congreso ni nada, yo decido que para mí, en mi interés egoísta, individual y neoliberal, esto es lo mejor para todos los argentinos. Para mí, sí, es bastante, muy discutible. Pasa que, bueno, esta cuestión, ¿por qué da bronca?
Porque no solamente nuestros políticos no tienen conciencia nacional, tampoco los argentinos tenemos conciencia nacional. Pues si los argentinos tendríamos conciencia nacional, Seríamos pueblo. cuando, aparte de ser pueblo, si seríamos pueblo, como bien mencionás, en vez de solamente en una masa Amorfa. politizada, en vez de un pueblo con cultura política, cuando alguien se atrevería a ir a firmar un préstamo al FMI, se le derrocaría instantáneamente, ¿me entendés? No se le permitiría. Pasaría lo que pasó en Francia, las marchas por todos lados. Cuando alguien se atrevería a querer aumentar los precios, pasaría lo que pasó en Francia. Pero como no tenemos conciencia nacional, ¿sí? Como no aceptamos nuestro destino en común como argentinos, los políticos lo saben muy bien. Sí. Y se jactan de eso para destruir nuestros ríos, destruir nuestro territorio, destruir nuestros bosques, nuestras selvas y nuestra Patagonia, que en el futuro tranquilamente puede ser nuestro próximo Amazonas. ¿En qué cuestión nos referimos a esto? Ustedes vieron, ya habrás visto, ¿no, Lucas? Como varios intereses externos están llamando no a proteger el Amazonas porque es algo universal. Universal. Lo protegemos universalmente. La verdad que yo no he visto nunca vacíos de poder. Los mismos políticos que son financiados por las corporaciones que destruyen el Amazonas y que también financian estas diferentes ONG. Son los que ponen rápidamente el grito al cielo. Uno de ellos es Macron, Por supuesto. pedazo de atorrante. Sí, amigo ¿Sí? de las corporaciones. Sí, la verdad que Macron y Macri son bastante similares. Sí. Me gustaría hacer... Unos menos estúpidos, eso seguro. Sí, la verdad que sí. Uno no sabe si uno es más malo por estúpido o por no. Pero son los que ponen rápidamente el grito al cielo para hay que cuidar esto, el bien de la humanidad. Cuando escuchamos esa palabra, bien de la humanidad, y lo digo yo como peronista, Por supuesto. cuando se escuchan estas cuestiones como lo popular, dudemos quién nos la dice. Sí, no le digo que las descrean, porque a veces son válidas en varios personajes, pero dudémoslo, en principio. Permitámonos la duda, analicémoslo. ¿Quién lo dijo? Porque la mayoría de los casos, hoy actualmente en esta socialdemocracia corrupta y decadente, son atorrantes lo que nos dicen. Bueno, un viejo sindicalista de principio del siglo XX decía: quien dice humanidad quiere engañar. Pues a esto se refería, justamente. Fíjate, por ejemplo, Techín incorporará a los trabajadores despedidos de la obra del CAREM 25. O sea, acá seguimos hablando de lo mismo. O sea, parece que hay planificación para lo que es desmontar todo lo que sea soberanía, todo lo que sea impulso estatal por desarrollar industrialmente Argentina. ¿Cómo se llama? Boicoteamos la pesca para el próximo que venga, no permitimos que se defiendan nuestros recursos y se los produzca industrialmente, y ahora boicoteamos el CAREM, que es un proyecto enorme a nivel nuclear, que cuenta con los científicos de niveles enormes, o sea, nada que envidiar al resto del mundo, en Argentina. Capital humano argentino, la verdad es... Impresionante. Cualquier presidente argentino que tuviera un poquito de patriotismo y visión de grandeza se enorgullecería, se pondría arduamente contento de decir el país el que le tocó. Sí. ¿Por qué? Porque tiene un territorio enorme para planificar a futuro, tiene todos los recursos, tiene el capital humano, tiene encima... Argentina, los argentinos tenemos algo que los demás no siguen, ¿me entendés? Me refiero a la cuestión sudamericana. O sea, los sudamericanos nos levantamos, nos despertamos y nos empiezan a seguir. O sea, hay un don de liderazgo. Pero como tenemos una casta política absolutamente mediocre, sin nada de patriotismo, sin visión de grandeza, que se animan a decir, por ejemplo, que son liberales de izquierda, pero peronistas, y del otro lado ni siquiera sé lo que son, la verdad, le decimos neoliberales por encasillarlo en algo, Sí, pero... porque es para decir una estupidización antipolítica, ni Los siquiera... neoliberales se enojan cuando dicen... Claro, me atrevo a decirle político. Yo a veces tendríamos que decir quizás, recuperando las palabras, una casta antipolítica. Sí, Porque de política realmente no tiene nada. no. Que vamos a un corte, ¿te parece? Enseguida volvemos para tratar un poco más el tema internacional del Amazonas. Por supuesto. Seguimos en Nueva Argentina generando conciencia nacional. Si no lo hicieron, suscríbanse a nuestro canal de YouTube y activen la campanita para recibir las notificaciones por los nuevos videos. Vamos a hablar del tema de ecología, porque el tema de la ecología parece que es, como hablábamos en el anterior bloque, el gran caballito de batalla de muchas corporaciones.
No niego que hay mucha gente que milita por estas causas socialmente y está perfecto, me parece bárbaro porque tiene inquietud sobre el tema planetario. Pero acá hay que agregar, no es una cuestión de negar ese argumento, sino de ampliarlo y agregar este punto de vista que es el realismo político. Hay que permitirse, como mencioné en el anterior bloque, dudar Sí, para poder razonar y darnos cuenta quién vamos a apoyar, ¿sí? Algo que tenemos que recuperar, creo yo, no yo como militantes, o quien si quiere militar por algo como argentinos, aparte de la conciencia nacional, es hacerse la pregunta, ¿quién financia esto? ¿Quién es el detrás de esto? ¿Quién le pone plata a este político, a esta ONG, a esta fundación y demás? la famosa follow the money. Claro, para no ser un idiota útil de las oligarquías financieras y de los centros del poder mundial. Exactamente. Porque si no, yo guiado por mis emociones, que no dudamos, por supuesto que son absolutamente Bien intencionado. bien intencionadas, pero con esas buenas intenciones me terminan tomando estas oligarquías financieras que saben que la mayoría del pueblo, la mayoría de los pueblos tienen buenas intenciones, ¿sí? Sí. Porque quieren ayudar a sus semejantes, a su territorio, a su cultura, tradiciones y demás. O al mundo. Pero claro, exactamente. Y de esta manera lo controlan, lo manipulan mejor. Fíjate, por ejemplo, ¿no? Una nota de Infobae del 30 de ayer. El Amazonas perdió 47 millones de hectáreas de bosque en los últimos 33 años, ¿no? Esto la verdad que no debería llamar la atención desde antes. Brasil perdió 89 millones de hectáreas de bosque en los últimos 33 años, equivalentes a los estados de Bahía y Maranhão. Es como que hubiera perdido 2 estados. Más de la mitad de esta pérdida, 47 millones de hectáreas, se produjo en el Amazonas. En el mismo periodo, en compensación, las áreas de pastura y plantación crecieron 86 millones de hectáreas. Exactamente. Después ya conozco yo con lo que van a venir, Por supuesto. con lo que mencioné anteriormente, ya que no la podés vos cuidar bien, ¿sí? Yo, que soy el que te financia, digamos, a estas ONG destructivas y corporaciones que son parte del problema, te voy a decir mejor cómo las puedes proteger. Fíjate, es un negocio redondo, ¿no? Es un negocio redondo. O sea, termino financiando a los políticos que me terminan aprobando estas políticas absolutamente antiecologistas. Por otro lado, termino financiando también a las ONG que ponen rápidamente el grito al cielo de cuidar la ecología y demás. ¿Para qué? Hay que entender muy bien esta cuestión, ¿sí? También es referir a la conciencia nacional. La conciencia nacional está muy ligado a lo que es nacional. Lo nacional es la nación y la nación es el Estado-nación. Exactamente. Que tenerlo esto, ¿sí? Y hay varios organismos que el Estado-nación es el principal enemigo, ¿sí? Fíjense cómo fuimos llegando a la cuestión, al problema real, ¿sí? Estas ONG que terminan haciendo, ¿cuál es en realidad su intención? Y por qué porque si no van a preguntar y bien hacen, Alejandro, ¿por qué está diciendo esto? No, no tiene sentido que estas ONG sean financiadas por las corporaciones. No, sí lo tiene. Porque le quitan poder al Estado-nación. Exactamente. Y claro, estas ONG terminan después, luego, tomando decisiones sin necesidad de ningún Estado-nación, ¿sí? Quitándole poder al Estado-nación para que después las corporaciones tengan todo servido. Fijamos el ejemplo de Facebook, por ejemplo. Facebook pasó 20 años desde que arrancó como un proyecto estudiantil de Mark Zuckerberg y los otros ahí estaban, creo que en Brasil estaban reunidos. Y era un proyecto estudiantil, uno le robó la idea al otro, bueno, pasó una serie de cosas, pero en el medio hubo 20 años de desarrollo de Facebook como empresa, en el cual el Estado norteamericano no hizo nada, no lo reguló en absoluto. Cuando lo quisieron llevar a juicio, dijeron, pero ustedes dónde sacan, hubo un senador que dijo, ¿de dónde sacan la plata ustedes? Nosotros usamos publicidad. El senador no sabía nada. Pero es muy importante entender esto, cómo no se reguló Facebook y cómo Facebook después, por ejemplo, pasó a ser una corporación enorme que pasó a tener permisos, sobre todo de comercializar qué cosa, nuestros datos. La Big Data que tanto usan hoy. Exactamente, Cambridge Analytics, todo eso que se habló. Hay que entender esto porque donde no está el Estado-Nación no hay vacío de poder, lo repetimos 25 millones de veces. No hay. Y de nuevo, es muy bueno esto que mencionas, esto que hablan del Big Data, aunque han sacado, por ejemplo, mira, acá está otro ejemplo excelente para demostrar cómo estas corporaciones terminan financiando a diferentes ONG o grupos, ¿sí? Que parecieran tener buenas intenciones. Un caso en Netflix, Claro. que hace poquito salió un documental de cómo se utiliza el Big Data y cómo utilizó el Big Data, por ejemplo, Trump, ¿sí? Enemigo de las corporaciones, ¿sí? Sí.
y aliado a alguien que quiere recuperar el poder de los Estados-nación. Sí, ¿Sí? claro. Y uno dice, che, qué malo este Trump. Pará. Vayamos a quién está detrás de este documental. ¿Quién está detrás de Netflix? Uno de los mayores accionistas. ¿A quién encontramos? ¿A quién encontramos? A George Soros. Jorgito, sí. A Jorgito Soros. Sí, sí. ¿Sí? Enemigo de los Estados-nación. Ujú, ¿Sí? declarado. No Ni- no es que es una conspiración, declarado. O sea, vuelvo a lo mismo, no nos dejemos llevar por nuestras buenas intenciones en esta época tan emocional y que abusa de nuestras buenas intenciones y buenas emociones, ¿sí? Actualmente estamos obligados, ¿sí? Sobre todo si queremos ser auténticamente revolucionarios, a razonar sobre ciertas dudar. cosas, ¿sí? No digo ser un racionalista absoluto, no lo soy, ¿sí? Y soy inhibido un poco de eso. Sí, claro. Obvio. Pero en ciertas cuestiones sí. Estamos obligados a recuperar la realidad política, la realidad filosófica, la realidad de las cosas. Bueno, la realidad es que tenemos sentimiento y la realidad entonces es que tenemos que conocernos un poco más en ese sentido. Exactamente. Fíjate, otra nota de Infobae. Es muy importante esto para entender esto que estamos hablando de cómo lo que no aprovechamos nosotros lo aprovecha otro. Inesperada tensión entre Argentina y Paraguay por la central hidroeléctrica Yacyretá. Esta nota del 26. Cada país posee el 50% de la energía producida en Yacyretá y Argentina utiliza la totalidad, mientras que Paraguay solo saca el 13%. Por eso las autoridades del país vecino contrataron técnicos japoneses de Hitachi. Hitachi es una de las empresas, creo que nació como naviera en Japón y ha sido una industria totalmente apoyada por el Estado japonés y que se hizo grande gracias a eso, para adaptar y preparar la línea de 500 kilovoltios y así poder sacar el 50% de la energía. Cuando del lado paraguayo se disponía a avanzar sobre las obras, la empresa Camesa y el director del lado argentino de Yacyretá, Martín Gorling, frenaron la intervención y solicitaron que se hiciera un informe técnico. El conflicto escaló cuando el director del lado paraguayo, el expresidente Nicanor Duarte Frutos, aseguró que Argentina no dejaba hacer las obras necesarias para Paraguay y que impedían que los empleados realicen su tarea normalmente. O sea, esto ya directamente es entorpecer cualquier vínculo sudamericano. Tal cual, es que se busca eso. Se busca, sí, por Vos, como supuesto. mencionabas hace poco, o sea, hay una planificación, pero hay una contraplanificación, ¿me entendés? Claro, contra de nuestros intereses. Exactamente. O sea, en realidad yo no creo que esto haya pasado porque pasaron cosas, porque no se dieron cuenta. No, Pasaron para mí hubo una planificación. Sí. Lo que no se esperaban estos resultados, por ejemplo, las elecciones. Se esperaban que no, como el pueblo lo manipulamos muy bien por las emociones y demás, vamos a seguir manipulándolo, sí, vamos Claro. a seguir vendiéndole, El duranbarbismo. claro, un buenismo, berreta, Sí. que no se esperan que, no, para el pueblo, más allá que soy crítico de que el pueblo, para salir de lo actual, en vez de animarse a ser partícipe y crear un futuro, elija la pasividad de Lo volver a un anterior. pasado. Sí. ¿Sí? Eso soy absolutamente crítico. Sí, yo también. No me parece. Obvio. No me parece porque es agarrar y lo que mencioné la otra vez. No. Lo que hace prácticamente la mujer golpeadora que conoció otro nuevo novio que la golpea más. Ah, no, pero el anterior no me golpea tanto, voy a volver con este. ¿Sí? Sí. No, en realidad se te cargo tus problemas. Si reconoce que quizás elegís mal, quizás tenés un problema vos, tenés que estar un momento sola, lo que fuese, tenés que razonar, Sí. preguntar qué pasó, para permitirte avanzar a una relación sana, no Sí. tóxica. Comprenderse uno mismo. Los argentinos, bueno, estamos en el lado tóxico actualmente, ¿sí? Sí. Electoralmente. Fíjate también una nota de Bueno, contra no sé si electoralmente o en todo, porque en todo, sí. la verdad que la cuestión actualmente, cada vez más personas van a los psicólogos y demás, cada vez hay más depresión. Sí. O sea, hay un pueblo, una masa que está enferma, que Sí. está en crisis, que está decadente, ¿sí? No se puede negar eso. No. O sea, como hay una falta de un destino en común como nación, también hay una falta de un destino en común como pueblo, como ciudadanos, ¿sí? Como personas. No sabemos para qué vivimos, ¿sí? Exactamente. ¿Y qué pasa como no sabemos para qué vivimos, para dónde vamos? Se aprovechan. Se aprovechan. Los que están arriba sí saben muy bien para qué ellos creen vivir, ¿sí? A robar, para corromperse. Sí, tal cual. Hablando de esto del tema de ellos sí saben para qué están, fíjate. Una nota de Contrainfo dice: el Amazonas es patrimonio de la nación iberoamericana antes que de la humanidad. Una muy interesante nota. Dice: la verdadera intención, como decíamos, en nombre de la humanidad y los derechos humanos, es controlar y manejar los recursos de esa vasta área.
El Amazonas ocupa el 25% del continente sudamericano, una cuarta parte, y pertenece a 8 países. Brasil el 60%, Paraguay, Bolivia, Perú, Colombia, Venezuela, Guayanas y Surinam. En 2009, el 25% del Amazonas brasileño estaba en manos privadas, ¿no? Con la socialdemocracia. El 28% eran reservas ambientales y tierras indígenas. De ese 48 restante, 67 millones de hectáreas viene siendo privatizada y deforestado. Fíjate cómo se utiliza siempre, ¿no? La cuestión de que ambiental, la cuestión también de los indígenas, todo le viene bien, ¿sí? Sí. Que son reclamos, reitero, justos, Claro. pero los utilizan a su favor. Y esto hay que mencionarlo muy bien, lo que ha dicho Lucas, de en nombre de la humanidad y los derechos humanos, ¿sí? ¿Y a quién corresponde el Amazonas? Porque este bloque hablamos también bastante de Sudamérica, ¿sí? Sudamérica, comprendamos, tiene los recursos que precisan las potencias, sobre todo China y Estados Unidos, para mantener sus fuertes industrias. Sí. Su hegemonía la mantienen con los recursos sudamericanos, Ujú. ¿sí? Por lo cual, si no empezamos a aceptar nuestro destino, nuestro propósito, ¿sí? O nuestro papel en la historia como argentinos, y darnos cuenta que tenemos que pasar a un liderazgo o una unión política, ¿sí? Un bloque sudamericano, cuando China y Estados Unidos resuelvan sus problemas, termina su guerra comercial, porque se va a terminar cuando se sienten los dos en una mesa, Sí. ¿sí? No va a haber ninguna bomba ni nada, No, ¿sí? no. Acá capaz sí va a haber bombas, si no nos preparamos. Esporádicas. ¿Sí? Sí, sí. Pero se van a sentar muy bien a decir, bueno, esta parte, mira, del Amazonas, esta parte, quédatela vos, la otra me la quedo yo, esta parte del Chaco me la quedo yo, la Patagonia, ¿a quién le toca? Ah, ¿Qué otra parte capaz para los chinos? Che, Inglaterra, ¿vos también querés un poco? claro. Che, todo el cordón minero, que es prácticamente los Andes, y que invadir, ya lo tiene actualmente Inglaterra. Para Inglaterra, más un poquito para mí, porque yo soy Estados Unidos y soy más fuerte todavía que vos. El tema del litio, por ejemplo, que se comparte con Bolivia, Y Chile, Chile. Argentino, ¿quién se lo va a quedar, sí? Y nosotros paveando, nosotros eligiendo el pasado de vuelta. Sí. En vez de pensar en un futuro, porque este mediocre presente no nos gusta, no. Elegimos un pasado. Sí. Y lo mismo hace toda Sudamérica. Y acá como argentinos la verdad que tenemos que aceptarlo, ¿sí? Toda Sudamérica tiene derecho absolutamente a decirnos, ustedes argentinos son unos tarados. Sí, ¿Sí? absolutamente. Pues nosotros tenemos un papel fundamental, ¿sí? ¿Quién libera toda Sudamérica? San Un Martín, argentino. un argentino. ¿Y quién va a volver a liberar? Argentina. No hay otra. Si Argentina no se levanta nadie, ¿sí? Nos puede gustar mucho Evo y demás en algunas cuestiones, pero Evo Morales no puede hacer nada solo. Más allá que tengo mis críticas en Por algunas supuesto, cuestiones, ¿sí? Pero no puedo hacer nada solo. Y así nos va. Así nos va, desgraciadamente. También hay que No- entenderlo por una cuestión realista y racional, si se quiere, no por una cuestión de épica sudamericana solamente. Por ejemplo, ¿qué es Europa? Europa es, realmente, la mayor parte de Europa es lo que tiene extensión argentina. Y por otro lado, después Rusia es un país enorme, pero que tiene muchas partes con hielo. Tiene mucho territorio árido, mucha estepa. No tiene grandes territorios para plantar y tiene mucho que le ha costado mucho al Estado ruso a lo largo de los siglos llegar, porque tiene una extensión que está hasta el otro lado del mapa. Entonces Sudamérica, que es un territorio conocido, pero que al mismo tiempo es riquísimo en recursos, se lo recorre y te das cuenta que está todo al alcance. Mira, voy a terminar, fíjate con el final de la nota decía: para una defensa posible de la soberanía territorial y los recursos ante la acechanza de los poderes mundialistas, el Amazonas debe ser declarada por los pueblos y países sudamericanos como patrimonio exclusivo de la histórica nación iberoamericana, un proyecto de integración impostergable. Un primer paso sería gestionar el Amazonas por un consejo de los 8 países que forman parte de la misma y no de manera excluyente por Brasil, porque los aspectos negativos de su administración tienen impacto sobre todos los países. Pero para esto es necesario abandonar la mirada corta de la patria chica, nacionalismo de patria chica, de fronteras adentro, obviamente sin olvidar que Argentina es el hogar y cada uno es el hogar, pero en estos tiempos pensar como hombres y mujeres americanos con un sentido de nacionalismo de patria grande, eso que muchas veces hablamos, continental, superando las barreras mentales que nos separan para proteger nuestros recursos, ¿no? Y como bien mencionabas, Lucas, es una cuestión de realismo. Es un realismo. Siempre hacemos hincapié en lo siguiente. Tenemos 2 proyectos para elegir, ¿sí? Proyecto liberal que da solamente la exportación de materias primas, trabajo a 10 millones de argentinos, Sí, y servicios en la dejamos, ciudad. claro, dejamos a 35 millones afuera. Después no nos quejemos que hay planes y demás. No. Los planes y demás existen
porque se ha elegido este rumbo de país. ¿Sí? ¿Quién inventó los planes? El Banco Mundial. Exactamente. Después, por otro lado, tenemos el proyecto industrialista, que precisaríamos para llevarlo a cabo de manera correcta unos 100 millones de argentinos. No contamos con esa cantidad, somos 45 millones, 48 somos ahora. No lo sé exactamente. Por lo cual estamos obligados, ¿sí?, a generar un bloque sudamericano, ¿sí? Estamos obligados a generar lazos. Y si no los generamos nosotros, lo va a generar otro. Y va a liderar otro. Exactamente. Y no va a liderar seguramente pensando en primero los argentinos. No. Va a hacerlo, y muy bien, quizás el primero Perú, primero Ecuador, primero Venezuela, primero Colombia, que esto es perfecto. Pero yo quisiera que sea primero Argentina, Sí. en esta cuestión. Por supuesto para beneficiar a toda Sudamérica. Pero Argentina es el lugar. No es una cuestión tampoco acá que nos estamos quejando o le estamos diciendo, no, está todo mal. No creemos que esté todo mal, ¿sí? Están muy mal las cosas, pero hacemos estas críticas, que ahora vamos a dar unas posibles soluciones, Por supuesto. igual las estamos dando a poco, pero para que tomar una conciencia nacional es necesario quizás dar un cachetazo intelectual, hoy a la gente despertarla, decirle al pueblo, basta, no te gusta esto, no se puede volver a lo otro. Hay que avanzar. Hay que avanzar. Si basta el conformismo berreta, vas a ese realismo conformista. Ay no, pero con lo otro podíamos comer asado. ¿Es comer asado el fin de semana? Yo espero, discúlpenme, yo espero mucho en mi pueblo, ¿sí? No quiero solamente que pueda comer asado. Claro. Yo quiero que se puedan desarrollar como personas libres y soberanas que se puedan autorrealizar en una comunidad que se realiza, ¿sí? Si algunos faltos de mirada, cortoplacistas y conformistas solamente esperan eso del pueblo, que siguen siendo una masa tonta, ¿sí? Nos están faltando el Que respeto. son los mismos, ¿sí?, los mismos tilingos que vienen de zona norte y Recoleta, que se visten de una manera similar al pueblo, ¿sí?, que se quieren comportar de una manera similar al pueblo, pero como no son parte del pueblo le quieren decir al pueblo como tiene que ser el pueblo. Sí. Bueno, acá nuestra política, nuestra mirada de causa, por lo menos, de línea nacional, es el pueblo ya sabe a dónde vamos. Hay que mirar, hay que dirigir al pueblo, pero son el destino en común del pueblo, no el destino común propio que tiene algunos un cierto tilingaje progresista, ¿sí?, que se la ha iluminado. No, eso lo descartamos totalmente. Nosotros avanzamos a la conciencia nacional, al interés nacional, que gusta a quien le guste, es lo mismo que generó los días más felices realmente en Argentina. Tal cual. Y de eso vamos a estar hablando un poco en el tercer bloque, que es recuperar el sueño de la Argentina industrial. Ahora volvemos. Seguimos en Nueva Argentina generando conciencia nacional. Si no lo hicieron, suscríbanse a nuestro canal de YouTube y activen la campanita para recibir notificaciones. Vamos a una nota de Comex sobre Julio González Infran, por supuesto que siempre ha hablado del sueño de la Argentina industrial, de que esa es la verdadera militancia revolucionaria. Dice, las hidrovías como gran herramienta para el desarrollo nacional. Según el capitán Julio González Infran, del Sindicato de Patrones Fluviales, la política de transporte actual no es la correcta y se debe ir hacia una logística multimodal con mayor desarrollo del transporte fluvial, que es el más barato del mundo, destacó. Para los políticos que hablan de competitividad pero no tocan nada de esas cosas. ¿Qué es una política multimodal, Luca, para algunos que no saben? Una política multimodal es una política que contiene a todo el sistema de transporte porque entiende una lógica que tiene que ver con la exportación industrial, para la cual necesita la coordinación de camiones, de ferrocarriles, camiones ya sea para 200 kilómetros a la redonda, trenes para entre 200 y 800 kilómetros a la redonda, y el resto transporte fluvial o marítimo. Se irá a recuperar, digamos, la industria naval, marina mercante, ferrocarriles y camiones en conjunto. Por eso es multimodal, y de hecho Argentina tuvo empresas multimodales, tuvo Elma, por ejemplo, que fue la gran empresa multimodal de Argentina que permitió una logística nacional que es manejar los resortes de la soberanía, a fin de cuentas. Dice, las hidrovías son el elemento clave para la competitividad del sistema, explicó Julio González Infran, secretario general del Centro de Patrones y Oficiales de Pesca y Cabotaje Marítimo, en el marco de la conferencia titulada La Marina Mercante, un puente para las pymes. Esto no es menor, porque si algo que permite un sistema multimodal de transporte, por ejemplo, es
generar las condiciones para que la pyme tenga posibilidad de dejar de ser pequeña, de crecer y de tener producción de escala, que es a nivel internacional. Fíjate, por ejemplo, dice, durante la presentación que se realizó en la Universidad Kennedy, Infran insistió en la necesidad de encarar políticas para potenciar el recurso fluvial y de esa manera hacer las economías regionales más competitivas. O sea, siempre vemos el tema de que hablan del tema del dólar, siempre hablan, no, hay que tocar el dólar así, la tasa de interés, todo eso. Todo eso no sirve para nada si no se reestructura, si no se recupera un sistema multimodal, si no se recupera, por ejemplo, si no se barre con los peajes, si no se genera un Estado que tenga las dimensiones necesarias, que sea eficiente y que pueda prestar los servicios para justamente tener un desarrollo nacional. Tal cual. Creo, esta es otra parte de lo interesante de tener esta conciencia nacional, pensar sobre un interés nacional y pensar como nación, ¿sí? Tenemos los ríos. Vemos por dónde van los ríos. Nos damos cuenta, tomamos conciencia que nos generan lazos con las patrias hermanas, Paraguay y Brasil. Claro, por la hidrovía, por ejemplo. Bueno, entonces tenemos ya una gran oportunidad para generar lazos con Paraguay y Brasil. Así como con el Listo tenemos una oportunidad para generar lazos con Chile y Bolivia. Bueno, también el tema de Uruguay, también tenemos para generar lazos por la cuestión del río y de los mares. Sí, el comercio, sí, claro. O sea, toda esa parte hay que unirla. Hay que unirla, y sobre todo porque, ahora que mencionaste, por ejemplo, el tema Uruguay, tanto de Uruguay como de Buenos Aires, los dos puertos, están en manos de privados. Y esas manos privadas justamente entorpecen todo proyecto, por ejemplo, de marina mercante. Sin mencionar, por ejemplo, la empresa Buquebus. La empresa Buquebus, ¿cómo se formó? Se formó mediante, obviamente en tiempos de dictadura de ambos países. ¿Qué se hizo? Se dio la concesión y se dieron buques que eran pertenecientes a los estados para que se convirtieran en una empresa privada. O sea, surgió del robo de los estados-nación. No las fueron dictaduras liberales. Por supuesto. Es bueno recalcar eso. Y es bueno recalcar, como siempre, el enemigo es el Estado-Nación. Exactamente. Por lo cual, los enemigos auténticos son los que defienden el Estado-Nación. Una nación. Son los nacionalistas, los patriotas, los peronistas bien intencionados, que entienden también que hay que defender a la patria. Los radicales bien intencionados, que desgraciadamente quedan muy pocos. ¿Sí? Sí, se han sido bastante cooptados por la socialdemocracia, hay que decirlo. Le ha pasado también bastante el peronismo, desgraciadamente. Sí, por supuesto. Pero no en tan medida como le ha pasado al regalismo, por suerte y por desgracia. También tenemos, por ejemplo, una nota de Agenda Web. Dice, diagnóstico del sistema nuclear argentino. Vamos, por ejemplo, el tema nuclear. 20 de agosto. La entrevista a Carlos Arauz en el CENEA, Comisión Nacional de Energía Atómica, nunca tuvimos que aceptar patentes ni pagar licencia, dice. Nos lleva a profundizar en el tema, dice. En este portal creemos, como otros que estamos en un punto de inflexión, la historia de 70 años del programa nuclear de nuestro país pende de las decisiones que se tomarán o no en estos meses. Por lo visto, esa es la opinión también de los principales referentes de este programa. Por ejemplo, el doctor Andrés Kreiner, que lo hemos tenido acá en este programa, subgerente de tecnología y aplicaciones de aceleradores y secretario general de la Asociación de Profesionales del CENEA y Actividad Nuclear. El desarrollo nuclear argentino, dice, ha tenido una continuidad muy poco usual en la historia de nuestro país, configurando una auténtica política de Estado compartida por gobiernos de muy distinto signo ideológico y también de muy distintas credenciales democráticas. Tal desarrollo priorizó siempre la soberanía en las actividades, por lo que se encaró la línea de reactores de uranio natural y agua pesada, que garantiza la provisión de combustible aún sin poseer capacidad de enriquecimiento de uranio. Esto es muy importante porque tiene que ver con crear combustible barato y ecológico también. Por ejemplo, dice, sin embargo, en estos últimos años el proceso de destrucción de ese desarrollo, alcanzado por los argentinos en 70 años de grandes esfuerzos, tanto humanos como materiales, viene progresando desde 2016, que es donde asume Mauricio Macri, y se ha acelerado notablemente después de la firma del acuerdo con el FMI. Qué casualidad. O sea, tenemos un capital humano gigante, digamos, para crecer en materia nuclear, ¿no? Por supuesto, enorme. ¿Y qué sucede? ¿Qué sucede? No hay planificación. No hay planificación y, por ejemplo... No hay Estado-Nación, no hay proyecto nacional. No No sé a dónde vamos. No se sabe a dónde vamos. Abandonamos el proyecto nacional, el proyecto de nación,
Dejamos que Techint contrate a los despedidos del CAREM. Claro, abandonamos los planes trienales, abandonamos la planificación y elegimos en cambio las ideologías, ¿no? Sí, por supuesto. La ideología socialdemócrata y liberal. Sí, que antes la ideología, como mencionaba el artículo, no era un problema para el desarrollo soberano de la industria nuclear. Ponemos las teorías, digamos, que son ajenas, ¿sí?, a nuestro ser nacional, historia, costumbre y demás. Marx y Smith. ¿Y funciona esto? No, para nada, no funciona. Cuando en cambio, cuando pusimos la realidad primero, ¿sí?, cuando pusimos nuestras necesidades, que se planificó un proyecto nacional, hubo planes quinquenales, plan trienal, ¿qué pasó en cambio? Y tuvimos un montón de cosas, por ejemplo, construcción de diques, tuvimos canal de irrigación, tuvimos sistema de cloaca de grandes ciudades, red de agua corriente. Cuando vuelve Perón, que ya empieza a hablar del proyecto nacional, la necesidad de un proyecto nacional, y la pone en práctica un poco en marcha con el plan trienal. ¿Qué empieza a pasar? En un año y pico que duró el pobre. La recuperación fue casi instantánea. Eso fue muy notable. También porque había una inercia que no fue tan vapuleada y permitió también que ese gran desarrollo se llevara a cabo en poco tiempo. Había un capital humano que estaba estructuralmente aprovechado en Argentina. Eso es muy importante también. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué no se entiende? O sea, yo tengo que creer realmente entonces que tenemos unos políticos que son unos atorrantes corruptos o que son unos estúpidos ignorantes. Sí, exactamente. O sea, creo que hay varios que son estúpidos ignorantes y que desconocen absolutamente esta cuestión, ¿sí? Sí, por más buenas intenciones que tenga. Pero también hay otros cuantos que son unos corruptos atorrantes. Sí, exactamente. Y no pocos de ellos. No, y no creo que pocos. van de la mano un poco, su grado de corrupción con su grado de ignorancia, ¿sí? En diferencia con lo que pensaríamos nosotros, su patriotismo y realismo político. Sí, por supuesto. Eso no cabe nada de eso, pareciera. Nadie habla de, por ejemplo, reactivar la energía nuclear. Hay cosas que no se hablan, por ejemplo, de las discusiones políticas. Y también hay que decirlo, mediáticas, porque todo el tema, como mencionábamos antes, del Amazonas, siempre se habló de la perspectiva de, Bolsonaro sacó el presupuesto. Sí, pero hay más que eso. Siempre, claro, nos quedamos en el chiquitaje, desgraciadamente. Nadie habla, como vos bien decís, de cómo aprovechar el litio que tenemos, Exactamente. de cómo aprovechar nuestros ríos y generar una marina mercante que tranquilamente podría ser una marina mercante potencia, que la tuvimos. Nadie habla cómo generar una industria naval que podría ser una industria naval de potencia y que nos permitiría de esta manera empezar a incrementar los costos de ocupación de las Islas Malvinas, que parece que nos olvidamos o no la tenemos en cuenta cuando pensamos un proyecto, un modelo de país. No tenemos en cuenta las Islas Malvinas. Uh-huh. Para mí, todo proyecto nacional tiene que estar, aunque no se escriba, tienen que estar tenidas en cuenta en recuperar, ¿sí? Se tienen que recuperar. Estos se recuperan, incrementar los costos de ocupación. ¿De qué manera? Reconstruyendo la industria naval y reconstruyendo nuestra armada, ¿sí? No permitiendo que roben y saquen nuestros mares. En cambio, vamos a generar ahora un tratado de libre comercio que vamos a permitir que está todo bien, llévate todos los recursos, que ya te los venías llevando. Legalizamos, ¿sí?, el robo. Claro, ahora te lo vamos a legalizar. Exactamente. No muy diferente a lo que pasa en Argentina, ¿no? No, por supuesto. Es muy importante eso que mencionaste, recuperar la industria naval, porque soberanía. Todo gran Estado-nación, toda potencia, que alguna vez no lo fue, nadie nace siendo potencia, por supuesto, ¿cómo lo logró? Y uno de los principales motores siempre fue la industria naval. Estados Unidos, Japón, Alemania, bueno, sí, también de su parte, pero sobre todo Japón, Estados Unidos, países con grandes salidas al mar. O sea, creo que hay que entender que somos una nación en potencia. En potencia. Sí. Somos una Argentina potencia en potencia, podríamos decir, valga la redundancia. Somos Argentina en potencia, tenemos que ser Argentina potencia. Exactamente. Pero aquí lo importante es empezar a pensar como nación, ¿sí? Para resolver todas estas cuestiones, ¿sí? Tenemos el capital humano para la energía nuclear, faltan los proyectos de la planificación. Hagámoslo. Tenemos los ríos, ocupémoslo, generemos la marina mercante, generemos la industria naval para los mares, tenemos el litio, generemos las industrias para aprovechar el litio, ¿sí? Tenemos el cordón prácticamente minero, saquemos a Gran Bretaña patada ahí y pongamos industrias argentinas que dependan del Estado-Nación, ¿sí?, que la proteja. El primero en todas las patrias que hoy son potencia y que ha financiado esas industrias ha sido el Estado-Nación, ¿sí? No fue esperando inversiones ni nada. Es una vil mentira. Eso es lo que hicieron todas las potencias cuando se convirtieron en potencia. Y a los demás que le preguntan, pero ¿cómo hiciste Estados Unidos? ¿Cómo hiciste Alemania? ¿Cómo hiciste Inglaterra para crecer tanto?
libre comercio. Acá no te voy a decir como dice, no, a mí no me conviene. Si a mí me conviene me sigas comprando. ¿Y cómo yo me garantizo que me sigas comprando? Vos tengas un libre comercio. Ahora, yo, Lola, que te voy a abrir yo el libre comercio, no. Yo políticos proteccionistas para mí. Para mí el Estado-Nación. Para mí los proyectos nacionales. Para mí el bien renal. Para vos las teorías. Todo la teoría ideológica liberal. Aceptala, ¿sí? Si te querés salir un poquito, para. Acá tengo la otra, teoría socialdemócrata. Quédate tranquilo, utiliza esas. Che, pero pensar un proyecto de nación, facho. No. Una basura, discriminador. Lo peor, machista, retrógrado, xenófobo, conservador, ¿no? Tiene ideas ¿sí? absurdas que no sirven. Che, pero cuando las toman otros países, otras naciones, che, ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando las empieza a tomar Hungría? No, ¿qué pasa cuando empieza a tomar estas políticas Rusia? ¿Sí? ¿Dónde está Rusia ahora? En el 2001 Rusia estaba en el mismo lugar que Argentina. Sí. Y empezó a tomar estas políticas que actualmente son por las corporaciones, ¿sí? Como nuestro amigo Jorgito Soros, son tomados como retrógradas, fascistas y demás. ¿Dónde está Rusia ahora? Una potencia. ¿Y Argentina? Seguimos discutiendo. Por seguir las teorías del libre comercio y la socialdemocracia. Acá estamos. Entonces, señores, tomó conciencia nacional, pero una patada en el tablero. Empezamos a despertar conciencias también, ¿sí? Acá, yo quisiera que no Argentina sea un cachetazo intelectual a estas cuestiones, ¿me entendés? Que la gente decía, che, es verdad. Y que abandonemos un poco la pasividad, la crítica y la queja, que también es una cuestión de este conformismo de no me gusta esto, vuelvo a lo otro, y si no vuelvo a lo otro, y vuelvo. Hay que avanzar. Ya no podemos volver. Prohibida, palabra prohibida. Hay que avanzar. Hay que pensar. Hay que crear. Estamos obligados a eso. La Argentina potencia está adelante, no se espera. Pero si queremos volver, se aleja cada vez más. Por eso no es una cuestión de volver, como bien mencionás, sino de avanzar. Y para avanzar, como siempre les pedimos, compartan estos videos. Si no les gustan nuestras caras, no les gusta cómo hablamos, pueden hablar de estos temas. Critíquenlo. Exactamente. No hay problema. Pero es importante que el debate esté, porque si no está el debate, siempre vamos a terminar con la conformidad de votar al que subjetivamente se dice el menos malo, que para alguien va a ser siempre algo distinto, pero sobre todo hablar de estos temas porque estos son los temas del futuro. O sea, esto es política aparte. Esto es política. La política es futuro, no es pasado. Claro, hace falta, un sabio dijo, el pueblo argentino está muy politizado, pero tiene poca cultura política. Uh-huh. Cultura política es volver a hablar del proyecto nacional, volver a hablar de cómo recuperamos nuestros recursos, cómo recuperamos nuestra industria, reconstruimos nuestra industria y obligar a los candidatos que se proponen que hablen de eso. Si no, y no los voto. No te voto, mira qué fácil. Exactamente. Fue él incluso quien, su proyecto para futuro era involucrarse internacionalmente con este tipo de causas, sobre todo con el tercer mundo, sobre todo con Sudamérica, para lograr esta conciencia. Se tuvo que hacer a cargo del Estado por un inepto que ganó las elecciones, pero es un tema aparte. Lo importante es que nos dejó ese legado de proyecto nacional y sobre todo de sueño de ser una gran Argentina. Hay que avanzar a generar un bloque sudamericano y liderarlo. Si no, los Macron, los demás socialdemócratas, no van a liderar eso, ellos. Y lo que piense Brasil, Argentina, no les va a importar nada. Nos vemos el próximo sábado, ¿vale? Nos vemos el próximo. Hasta la próxima.